Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Vamos a hablar el día de hoy de Red Bull, de Adrian Newey, ya que explicó las características del RB20, dónde ha mejorado más el monoplaza, qué es lo que esperan para esta temporada, habló de las claves del rendimiento y vamos a estar detallando qué fue lo que dijo el director técnico del equipo de Milton Keynes. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like, activa esa campanita si no te pierdes de nada, que ya estamos en semana de Gran Premio. Y ya me meto de lleno con la situación del equipo de Red Bull, que sabemos que están dominando a placer, que rompieron todos los récords prácticamente con el RB19 y se esperaba que, bueno, Red Bull continuara con esa línea con el RB20. Sin embargo, el equipo campeón del mundo sorprendió a todos cambiando el concepto completamente diferente al presentar un monoplaza realmente distinto en cuanto a la estética comparado con el anterior de 2023. Tras este cambio de concepto, Red Bull consiguió ganar las dos primeras carreras sin tener oposición y parece que vuelven a tener una gran ventaja en esta temporada. En cuanto a Adrian Newey, el diseñador de la escudería, subrayó que los cambios significativos en la parte lateral, sobre todo en esa zona de los iPods que hemos analizado, no fueron por ahí los responsables de las grandes ganancias de tiempo que ha exhibido el RB20. Apuntó que trataron de crear un monoplaza que fuera también contendiente ante todo tipo de circunstancias. ¿A qué se refiere? Bueno, en especial para poder vengarse, por así decirlo, de esa única carrera que no ganaron la temporada anterior en Singapur, que bueno, fue lo que le impidió al equipo de Milton Keynes llevarse la barrida completa en el 2023. Pero en cuanto a todo esto, vamos a repasar cuáles fueron las palabras de Adrian Newey sobre su creación. Las partes visibles que destacan, por supuesto, muestran la mejora aerodinámica, pero el cambio visual puede ser mucho mayor que las ganancias de rendimiento que se obtienen. Por el contrario, otras partes menos perceptibles son responsables de mayores ganancias. Hemos intentado desarrollar un coche que sea bueno en todos los circuitos. El año pasado tuvimos problemas en los circuitos urbanos, no lo hicimos tan bien como podríamos haberlo hecho en Singapur. Si hubiéramos estado un poco mejor, sin duda podríamos haber conseguido un podio allí. Pero es cierto que somos menos favoritos que nuestros rivales en estos circuitos. Con suerte, si no tenemos una catástrofe en estos circuitos, eso podría ser diferente para nosotros. Bien, están las palabras de Adrian Newey explicando la situación, ¿no? De que ese cambio visual por ahí no revela realmente dónde está la gran mejora del monoplaza de Milton Keynes. Bueno, en la comparativa de la vuelta de clasificación de este año comparado con el año pasado en el Gran Premio de Bahrein, se demostró que el RB20 había mejorado sobre todo en las curvas de baja velocidad, en las curvas lentas que eran prácticamente la debilidad del año pasado, sobre todo, bueno, donde sabemos que en los circuitos urbanos predominan las curvas de baja velocidad y también que es donde más hay que levantar los monoplazas, ¿no? Recordemos que Red Bull es el monoplaza que más bajo va y bueno, así genera... Bueno, la mayoría de su carga aerodinámica es donde marca la diferencia con esa suspensión que también trabajó en su momento Adrian Newey para desarrollarla. Bueno, ahí es donde se han enfocado esta temporada, sobre todo en las curvas de baja velocidad y obviamente que no se puedan ver. ¿A qué hace referencia Adrian Newey? Bueno, sobre todo a componentes internos de la suspensión y también al tema de, bueno, el piso del monoplaza, que es donde se genera la mayor carga aerodinámica y que es lo que no se ve a menos de que, bueno, en algún circuito urbano tengan un impacto y lo tengan que levantar con una grúa, como ha pasado el año pasado y ha pasado varias veces, sobre todo en el circuito de Mónaco. Pero obviamente en cuanto a esto, se esperan que puedan dar con la tecla este año también. Además de eso, el año pasado, como digo, se combinaron varios factores, que fue el hecho de levantar el monoplaza y las curvas lentas que predominan completamente en el circuito de Singapur. Y eso favoreció obviamente a otros equipos como, bueno, en su momento fue Ferrari el único que ganó una carrera la temporada anterior. Pero hablando de esto también habló Paul Monaghan que los cambios del RB20 no son tan radicales como se sugiere. Que obviamente es un cambio en cuanto a la parte que se ve, ¿no? El tema de, como dijimos, el análisis de los iPods, el, bueno, revolucionario concepto sobre todo de refrigeración, que lo dividió en más partes de Adrian Newey, que hemos hecho el análisis en el canal, pero hace referencia sobre todo a la base del Red Bull, que sigue siendo la misma. La gran plataforma con la que iniciaron en 2022
con el RB18 ha sido la clave de este gran dominio que tienen. Mientras que los demás equipos siempre van corriendo los de atrás, ellos van mejorando. Mientras los equipos que estaban tratando de solucionar problemas en el 2022 con el tema del porpoising, Red Bull iba evolucionando su monoplaza y ahí fue donde sacó la ventaja que al día de hoy se encarga de mantenerla, como lo hemos analizado en un reglamento muy limitado en cuanto a lo que podés desarrollar. Cierro con este tema, me voy a hablar un poquito de Daniel Ricciardo, que ha hablado de todo prácticamente, la situación interna, del futuro, y ha contestado también a John sobre las últimas declaraciones que ha hecho. Bueno, Ricciardo ha tratado principalmente de minimizar cualquier tensión que hay entre él y Yuki Tsunoda después de lo que ocurrió al inicio de la temporada, que recordemos que Tsunoda se enojó cuando le ordenaron que lo deje pasar y no le terminaron devolviendo esa posición al final de la carrera, algo que ya detallamos, pero hablaron eso después y él dice que las tensiones dentro del equipo están muy bien, que obviamente nadie se va a beneficiar de que aumenten las tensiones de una lucha interna, pero además ambos pilotos han dejado claras las intenciones de desafiar a Sergio Pérez por un posible puesto en Red Bull en la próxima temporada. Y obviamente establecer ventaja en la batalla interna es la manera de hacerlo, que hoy en día ya hemos detallado que Sergio ha iniciado bien, mientras que Ricciardo, que tanto habla, ¿no? Esa prensa inglesa que tanto él presiona, ¿no? Para poder colocarlo en Red Bull la próxima temporada, ha iniciado bastante complicado, incluso ha sido superado por Tsunoda en las dos primeras carreras. Pero obviamente cuando se le preguntó sobre todo esto, habló un poquito, dio detalles, habló también de las rivalidades y de las posibilidades también en Red Bull, aunque también ha querido por ahí restar un poquito de importancia, ¿no? Y pensando en que se tiene que enfocar. Recordemos que él pasó 5 temporadas en este equipo, fue donde se vio el mejor Daniel Ricciardo y obviamente él cree que sería una manera ideal de retirarse del deporte. En cuanto a las palabras de Alan Jones, él dijo que, bueno, que los mejores días de Daniel Ricciardo probablemente ya habían quedado atrás, que pilotó autos muy potentes como el Alpine o el McLaren y obviamente él cree que para poder subir va a tener que empezar a batir a Yuki Tsunoda, que no puede pensar en Red Bull si está siendo superado por su compañero de equipo, por Yuki Tsunoda. También habló por otro lado del rendimiento del equipo Visa Calle PRB, que se esperaba por ahí que inicie de otra manera. Y dijo Richardo que han iniciado un poco lentos quizás, que solo llevan 2 carreras, pero que esperan que el año cambie a medida que lleguen las mejoras del monoplaza y que él vaya comprendiendo el monoplaza, porque también asegura que no está del todo cómodo con este auto. Algo que sorprende, ¿no? Porque da la sensación de que este equipo se fue armado un poquito alrededor de Daniel, ¿no? Daniel como el piloto principal tuvo tiempo de desarrollar este auto en el invierno, algo que no tuvo la temporada pasada, entonces es algo que sorprende. En cuanto a las palabras contra Alan Jones, él dijo que no tiene nada que demostrar, que él ya ha demostrado, obviamente que volver a la familia Red Bull, ese es el sueño, terminar su carrera como piloto Red Bull sería perfecto, pero que no está mirando el final, aunque si volvería ahí se aseguraría de que sí terminara ahí. A ver, en cuanto a la respuesta que no tiene nada que demostrar, yo creo que sí que tiene que demostrar, viendo el pésimo rendimiento que dejó en su paso por McLaren, por ejemplo. Bueno, el año pasado cuando volvió no se pudo analizar mucho a Daniel Ricciardo porque llegó el monoplaza que no conocía, tuvo el tema de la fractura de la muñeca y bueno, varias cosas que pasaron, que creo que no fue un regreso malo, por así decirlo, fue un regreso normal, pero tampoco es que deslumbró. Y este inicio de temporada que hemos visto ya en las primeras carreras superado por Tsunoda, bueno, creo que pone presión y que sí, que Daniel si quiere volver a Red Bull tiene que demostrar muchas cosas. Y además creo que dependerá mucho más de lo que haga Sergio Pérez, ¿no? Que ha iniciado muy bien esta temporada y bueno, ya lo dijo Horner que Checo es quien está en pole para ese asiento para la próxima temporada. Así que no solo que Ricciardo tiene que demostrar, sino que, bueno, Checo tendría que tener una temporada, creo yo, en cuanto a rendimiento, como la del año pasado, ¿no? Que tuvo bastante complicado, sobre todo en una parte específica de la temporada, cosa que, como digo, ha iniciado bien, pero bueno, la temporada pasada también Checo había iniciado bien. No es cómo inicia, sino cómo te desenvolves durante toda la temporada. Así que veremos cómo continúa esto. Pero sin duda son palabras que llaman un poquito la atención de Daniel Ricciardo. Habla de lo que está enfocado y también habla un poquito de las complicaciones que ha tenido y que obviamente va a tener que subir su nivel si realmente quiere tratar de ser una opción para Red Bull en el futuro. Cierro por acá con este video del día de hoy. Déjame un comentario qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.